Jueves 24 de noviembre del 2022. Bienvenidos a Noticias 7. Nosotros, como siempre, pensando en entregarles la mejor información. Buenos días, Lautaro. Andrea, buenos días amigos televidentes, radioescuchas. Tenemos bastante información por todo lo que ha pasado en el ámbito político, tanto con Guadalupe Llori como con el Consejo de Participación Ciudadana, un noticiero muy completo y también con entrevistas muy importantes como el ministro de Energía y Minas, que nos dará detalles de lo que pasa en el tema petrolero acá en el Ecuador. Así es, además, hoy les hacemos, como siempre, una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. Un juez concedió la acción de protección a los vocales destituidos del Consejo de Participación. La Asamblea rechaza la injerencia de la función judicial en este caso. Fenocin no descarta movilizaciones como medida de presión para la condonación de deudas de hasta $10.000. Seguro Sucre pagará $18.6 millones en indemnizaciones de seguros de vida. Serán 747 las familias beneficiadas. En lo internacional, al menos 6 muertos durante un tiroteo dentro de un supermercado en Estados Unidos. El principal sospechoso es el encargado del lugar. En los deportes, España aplasta 7-0 a Costa Rica, mientras que Alemania cayó 2-1 ante Japón. Y como lo habíamos anticipado, les contamos que Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional y actual asambleísta por Pachacutic, se salvó de ser destituida de su curul. Se necesitaban de 92 votos para ser aprobada, pero alcanzó solo 82 provenientes, en su mayoría del correísmo, el Partido Social Cristiano, parte de la Izquierda Democrática y asambleístas de Pachacutic críticos a su gestión. Sin embargo, aún hay una posibilidad de que este no sea el resultado final. ¿Por qué? Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, tomó la decisión de dejar para después la sesión. El asambleísta Celestino Chumpi solicitó la reconsideración de la votación de estos 82 votos que has mencionado y esta fue acogida a su favor. Entonces, el Pleno, una vez aprobada la moción, pues tendrá que entonces disponer que se vuelva a hacer la sesión para poder tramitar esta reconsideración y, de ser el caso, conseguir los 92 votos que se necesitaría para la destitución. Es decir, cuando Celestino Chumpi pues vota a través de o pone esta moción para la reconsideración, se aprueba. Cuando iban a volver a votar, se suspende la sesión porque hubo pues ahí discrepancias dentro del Pleno Nacional, y lo que dijo Virgilio Saquicela es que la única legisladora que puede presentar la moción en esta parte del proceso es la denunciante de la bancada UNES, Joana Ortiz. Exactamente. Ahora, dentro del debate, bueno, lo que se conoció fue el informe del Comité de Ética que recomendaba la destitución de la expresidenta del Pleno, que esto se da tras la denuncia planteada justamente por Ortiz, y en ella se señala que Llori habría arrendado una Ford Explorer para su movilización en días no laborables, esto en septiembre del 2021, y financiado este vehículo con los recursos económicos del equipo de funcionarios que estaban a su cargo. Esto luego de no concretar la compra de nuevos vehículos para la Asamblea. O sea, no había vehículos de la Asamblea, le dijo a su gente, por favor, alquilen el vehículo. ¿Cuánto duró? Alrededor de 5 horas este debate. Teníamos, o para que ustedes más o menos comprendan un poco de cómo funciona dentro del Pleno, ahí se presentaban las pruebas de cargo y de descargo. Guadalupe Llori aseguró que nunca dispuso a sus colaboradores que con sus salarios costeen el alquiler de un carro de alta gama para su movilización, mientras ocupaba la presidencia de la Asamblea. Así es como lo ha denunciado entonces la correísta Joana Ortiz. Llori aseguró que todo se trataría de una persecución política del correísmo, que junto al Partido Social Cristiano y sus aliados la removieron de la primera dignidad. Recordemos esto, el 31 de mayo pasado. Entonces, para tenerlo completamente claro, le están diciendo, señora Guadalupe Llori, usted usó fondos públicos porque hizo que sus colaboradores saquen de sus salarios dinero para alquilar un vehículo de alta gama. Llori dice, no, eso no es ninguna ilegalidad, porque no son fondos públicos, son privados, porque es dinero de las cuentas personales de mis ex colaboradores que estaban trabajando conmigo en ese entonces, y ellos sacaron de ahí el dinero
para los vehículos. No hay ninguna ilegalidad. Eso dice Yori, eso dice Joana Ortiz. Entonces tenemos que esperar que se vuelva a reconvocar la sesión, que todavía no hay fecha, si no me equivoco, y allí podremos conocer si se consiguen los 10 votos que faltan. ¿Quiénes votaron a favor? Virgilio Saquicela, por ejemplo. ¿Quiénes se abstuvieron? Varios asambleístas de Pachacutic y otros de la bancada del oficialismo, del BAN, que dijeron no estamos de acuerdo con la destitución como asambleísta de la expresidenta del Parlamento. Así es, y ahora les contamos que un juez de la Concordia dejó sin efecto la destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias a esta acción judicial retomaron sus funciones y volvieron a sesionar pese a la oposición de la Asamblea y a la sesión convocada para hoy, en el que pues debían posesionarse sus reemplazantes. Veamos la nota. Hernán Ulloa volvió al Consejo de Participación Ciudadana 5 días después de que la Asamblea Nacional lo destituyera. Pero es hora de poner un freno al poder político. ¿Qué se creen en venir a desestabilizar la administración pública con sus juicios políticos mal llevados? Junto a Francisco Bravo, Ivette Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, no solamente que ingresaron al edificio, sino que inclusive sesionaron y en una votación se ratificaron como autoridades. A favor porque es nuestro deber darle estabilidad a la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Su retorno se debe a que un juez del Cantón La Concordia suspendió la destitución y todo lo efectuado por el Legislativo. Por eso, el presidente restituido del Consejo de Participación le envió un mensaje a la función judicial. Ustedes son los encargados de poner un freno a tanto uso y ponerle un candado a estos juicios políticos para que no solo sea cuestión de votos. Pero desde la Asamblea Nacional son claros en que hay una interferencia en sus acciones, las cuales aseguran se ejecutaron en legalidad. No se puede manosear la justicia, no se puede entrometer en la función legislativa. Que el jueves se posesionarán a los 4 nuevos consejeros y con ello mantener la dimisión de los 4 vocales destituidos en juicio político. Ya hay una sentencia de la Corte Constitucional en el que ellos reconocen el control político y la fiscalización que se hace desde la Asamblea Nacional. El constitucionalista Ismael Quintana explica que si bien la resolución del juez sería improcedente, según el debido proceso está en firme. Mientras esa medida cautelar no sea jurídicamente revocada, siguiendo el trámite que establece el artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, evidentemente esta gente ha retornado al cargo. Por eso desde la vía jurídica la posesión de los consejeros no debería hacerse y en este punto hay que esperar la impugnación ante el propio juez de la Concordia. Si él niega la revocatoria, ahí sí cabe el recurso de apelación ante la Corte Provincial correspondiente. La suspensión no tiene fecha de caducidad y podría mantener a los consejeros en el cargo hasta mayo del 2023. Lautaro Andrade, Noticias 7. Así es. Entonces, Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los otros 3 consejeros que ahora son restituidos, esto es debido a esta acción de protección, esta medida cautelar que no es la primera vez que se la pone, porque recordemos que Ulloa para ser presidente del CPCCS también lo hizo, Sofía Almeida también, y se esperaría que vayan a ponerse nuevas. En este caso puede ser la propia Sofía Almeida para impugnar la restitución de quienes son sus adversarios políticos dentro del Consejo, como de los reemplazantes, quienes por cierto podrían decir que se están vulnerando sus derechos porque ellos tendrían que ser posesionados hoy, que seguramente eso va a suceder, pero jurídicamente esto no tendría ningún efecto. No se acaba la novela sí, en el Consejo de totalmente. Participación Ciudadana. Todo este año hemos tenido de qué hablar y lamentablemente solo estas discrepancias dentro de este organismo. El día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, estuvo rodeado de representantes de las bancadas de la Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano, un sector de Pachacutic y 3 legisladores separados del bloque de la izquierda democrática. En una rueda de prensa ellos anunciaron que no acatarán el fallo judicial que dejaba esto pues sin efecto la destitución de 4 consejeros y lo que has dicho tú. Entonces veremos qué es lo que ocurre esta mañana, que se tenía ya prevista pues la posesión de estos nuevos consejeros. Además, Virgilio Saquicela dijo que se debe respetar la institucionalidad y consideró que el fallo del juez de la Concordia es una injerencia de la función judicial en las decisiones que tomó la función legislativa. Hasta el momento sigue convocada la sesión para la posesión de estos consejeros, estos a las 16:30 de este jueves, pero esto va a ser similar a cuando se posesionó al superintendente de bancos
que te acuerdas que decía el gobierno, él no puede ser posesionado porque no es la terna que envié, la asamblea decía que sí, finalmente lo posesionaron, eso no quedó en ninguna cosa, eso no tuvo efecto. Algo similar puede suceder en este caso, que jurídicamente hablando, lo que dicen los expertos es que Ulloa y los demás consejeros sí se mantienen en sus cargos. ¿Por qué decimos que hasta mayo del 2023? Porque el 5 de febrero votaremos por los nuevos consejeros y la posesión de estos nuevos, ya electoralmente hablando, es en mayo. A menos que entonces se impugne, que es lo que tiene que hacer la Asamblea, impugnar ante el juez de la Concordia, ver si el juez decide finalmente revocar su decisión y si no, que vaya a la Corte Provincial de Santo Domingo para que se tome una decisión. Mientras tanto, no está en la cefalía del Consejo de Participación. Tiene a los jueces, a los consejeros, perdón, que están restituidos ya en funciones y continuarán con el proceso de la designación del nuevo Contralor. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos y ahora vamos a cambiar de tema porque la Fenocina analiza realizar movilizaciones tras la negativa del gobierno de condonar deudas de hasta $10.000 y además piden la aplicación de la Ley para Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal aprobada en la pandemia. Veamos. A pesar de la negativa del gobierno sobre la condonación de deudas de hasta $10.000, desde la Fenocin no descartan realizar movilizaciones como medida de presión. Mañana evaluaremos nuevamente, veamos cómo está la situación, la participación de los compañeros, porque no es una decisión unilateral de la Fenocin, sino es una decisión en consenso con todas las organizaciones que participamos. Pero la marcha va porque va, entonces. Mañana evaluaremos a ver cuándo y en qué momento será. Aseguran que el decreto presidencial de los $10.000 fue un ofrecimiento realizado en las mesas de diálogo el 18 de julio pasado. Además, rechazan la opción de una reprogramación de deudas y se amparan en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Que no, la ley no dice reprogramación, la ley dice condonación. Por ello, además de movilizaciones, planean otras acciones. Vamos a aplicar las medidas legales que correspondan ante la Corte Constitucional. Sin embargo, Fernando Chan, gerente de Ban Ecuador, asegura que dicha ley no obliga a la condonación, sino que solo la habilita. La ley dice, se podrá, ¿sí? No es se deberá. Son dos cosas muy distintas. Y explica que la condonación de deudas sí se realizó. La condonación se ejecutó por el monto que dice dice el decreto, hasta $3.000. La ley dice hasta 10.000, hasta 10.000. Si yo no estoy equivocado, 3.000 está dentro de los 10.000. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en relación a este tema, el día de ayer el presidente de la CONAIE se pronunció y dijo que este 23 de noviembre, que es donde se tiene previsto, más bien este 24 de noviembre, donde se tiene prevista la reunión, su organización no participará en la asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocin, prevista para el día de hoy. Esto va a ser sobre la condonación de deudas y movilización regional. Además, lo que dijo Leonidas Issa, y voy a abrir comillas, es que ellos tienen respeto a las autonomías de cada estructura organizativa. Si bien es cierto, nos unimos para esta lucha de junio del 2022, es lo que dijo Leonidas Issa, no podemos interferir en las decisiones de cada organización. Además, el dirigente de la FEINE confirmó que la presidencia de su organización tampoco ha respondido a la convocatoria que realizó entonces la Fenocin para el día de hoy. De esta manera dejan claro entonces que ellos no son parte de esta intención que tiene la Fenocin de las movilizaciones, que en cambio la Fenocin sí le ha pedido tanto a la CONAIE como a las demás organizaciones, inclusive a los pueblos de la costa, que se sumen a esta asamblea, que hoy lo que va a hacer es anunciar efectivamente si hay movilizaciones y de qué tipo y en qué provincias. Pero un poco como contexto también para explicar lo que está sucediendo. Ayer pudimos conversar con el gerente de Ban Ecuador, también con expertos en economía como Mauricio Pozo, y nos explicaban que la condonación de deudas, que son más o menos $200 millones, no es viable porque lo que puede producir en primera instancia y con efecto totalmente nefasto es la liquidación forzosa de Ban Ecuador, que es un banco que, si bien es cierto, le pertenece al Estado, sus fondos o su dinero no es que el Estado le entrega, sino que es de los 2 millones de usuarios que invierten en Ban Ecuador y con eso el dinero se va reinvirtiendo. Si hay la condonación, se regala plata, como dicen ellos, pues habría problemas económicos y también toda persona que quiera acceder a la condonación tiene que entregar una declaración juramentada diciendo no tengo manera de pagar la deuda
y eso te hace que estés en la central de riesgos y que no seas un sujeto de crédito y por ende para nuevos préstamos no podrías acceder. Entonces dicen que por donde lo vean no es una decisión muy viable ni tampoco lo más prudente que hacer, así que sugieren que se continúe con el tema de la reprogramación y reestructuración de las deudas. Hoy veremos qué pasa entonces, Andrea, con el tema de la FENACIN. Hoy hay bastante movimiento, tanto en la Asamblea Nacional como ahí dentro de las organizaciones indígenas. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar le vamos a contar que la Asamblea aprobó la Ley de Economía Violeta que busca reducir la brecha de género en el ámbito laboral. Ya volvemos. En nuestra sintonía, nosotros continuamos con más información. Ahora les contamos que el presidente Guillermo Lasso viajó la tarde del día de ayer hacia México con miras a concretar un acuerdo comercial. Su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó en la víspera la visita de Lasso para reuniones bilaterales. Al presidente Lasso lo acompañará una comitiva de 8 personas integrada por la primera dama y sus ministros de Producción, Julio José Prado, y de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín. Ambos funcionarios son quienes han liderado la ronda de negociaciones para lograr el acuerdo comercial entre Ecuador y México. Ecuador también aspira a sumarse al grupo de la Alianza del Pacífico, conformada por México, Chile, Colombia y Perú. Por eso es importante este viaje. La inasistencia del mandatario peruano, sin embargo, a esta cumbre, por problemas políticos en su país, motivó a la cancelación de la cumbre. Es decir, se buscaba que se reúnan para ver si Ecuador ya podría ingresar, pero como no va Pedro Castillo por los problemas que están viviendo en el vecino país, sigue eso en espera, ¿no? Así es. Lo que ha ocurrido entonces es que la similitud de la Asamblea Nacional en Perú no ha dado permiso para que Pedro Castillo salga del país por estos inconvenientes. Se tenía previsto entonces que fuera la cumbre de la Alianza del Pacífico. Al no tener esta cumbre, entonces, el presidente Guillermo Lasso aprovechará para reunirse con Manuel López Obrador para poder concretar este acuerdo comercial que lo hemos también conversado ya todo este año. Es lo que se ha intentado dentro de México, concretar este acuerdo comercial para posteriormente que esto dé paso a que el Ecuador integre la Alianza del Pacífico. Pero tenemos las declaraciones del presidente en su salida hacia México. Escuchemos. Estrecharemos aún más los lazos de amistad y cooperación con México. De manera puntual, vamos a tratar sobre los avances que ya hemos tenido en cuanto a la negociación del Tratado de Libre con México y definiremos, como es el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el mío, los últimos detalles para finiquitar esta etapa de negociación del Tratado de Libre Comercio. Uno de los puntos por los que se ha demorado la concreción de este acuerdo con México es la exportación de camarón. Esto es lo que se ha referido de parte del Ministerio de Producción. Lo que ahora entonces intentarán es ponerse de acuerdo las partes para estos productos que se pueden exportar desde el Ecuador hacia México. Eso es lo que estaba deteniendo este acuerdo. Sin embargo, antes de su salida de viaje, el presidente Guillermo Lasso tuvo más actividades aquí en el Ecuador. Exactamente, hay un dato adicional y es que él junto a los ministros de Economía, también al ministro de Producción, remitieron a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de la transformación digital que busca, entre otras cosas, también incentivos para el sector audiovisual. Por ejemplo, bajar impuestos en la exoneración de impuestos para la importación de artículos, de objetos que permitan hacer producciones audiovisuales, bajar el IVA también, siempre y cuando se demuestre ciertas facturas de que se están haciendo estas labores acá en el país. Y en cuanto a la transformación, también una serie de reformas para que el Ecuador siga avanzando en esta evolución digital a la que se está buscando. El proyecto ya fue entregado en la Asamblea y allí tendrá que ser entonces tramitado en la comisión correspondiente antes de todo el proceso legislativo que conocemos y que estaremos muy pendientes. Eso lo hicieron entonces antes de partir hacia México, donde estará en este nuevo viaje presidencial oficial, eso sí, con carácter de oficial. Así es, y ahora vamos a cambiar de tema. El día de ayer el Gobierno Nacional rindió homenaje a policías que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones. Aseguró que se está trabajando para que ningún hecho quede en la impunidad. Al cielo elevamos nuestra mirada y donde sea que estén,
Desde aquí les decimos gracias. Así fue como el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, rindió honor a los uniformados que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Se dirigía a policías como Verónica Songor, que fue asesinada dentro de una UPC en el sector de La Prosperina en Guayas. Con este acto honramos 7 vidas que se apagaron en el cumplimiento del deber, cuyo honor es de tal magnitud que escapa a cualquier elogio. El sargento Javier Perlaza Ceballos, el sargento Hugo Vicente Dávila Neira, el cabo segundo Félix Eduardo Contreras Montoya, el cabo segundo Rommel Stalin Chunata Martínez, el cabo segundo Marlon Alberto Isa Palma, el cabo segundo Jimmy Robert Zarango Agreda y Verónica Mireya Songor Tapia fueron a quienes se les rindió honor. Y la entrega de una condecoración especial como los primeros héroes de la lucha contra la narcodelincuencia, pero también con acciones objetivas que dejen sus nombres y sus historias escritas en la memoria policial y en la memoria nacional. Quiero solidarizarme nuevamente con todas las familias de nuestros héroes policiales y decirles que no están solos. Aquí existe un equipo de trabajo, existe una institución, un gobierno que siempre estará velando por ustedes. Al momento, según estadísticas oficiales, se registra 713 agresiones a policías, 208 tentativas de asesinato, 788 heridos y 67 fallecidos de las filas policiales. Andrea Orbe, Noticias 7. El día de ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, anunciaba en esta declaración que realizó en este evento, muy sentido por cierto, él pues anunciaba que van a haber varias unidades de policía comunitaria que tengan ahora los nombres de los policías que han fallecido, que han sido incluso asesinados pues en el ejercicio de sus funciones. Sí, justamente el término que usan es eso, asesinato, porque son víctimas de la delincuencia organizada. Este es el año con más muertes provocadas de los uniformados, quienes cumplían su deber. Muchos, como vimos en la nota, entonces estaban en las UPC o estaban haciendo patrullajes y eran emboscados por estas bandas criminales. Estos últimos 7 son los de noviembre, los de los atentados que se registraron en 3 provincias del Ecuador. Es lastimosamente una noticia triste lo que se ha producido. Sin embargo, por el momento no hay nuevos casos. El último asesinato de un policía fue hace 5 días en Guayaquil también, eso sí, pero por el momento se está tratando de evitar esto. Ahora, un punto que es importante recordarlo y mantenerlo dentro de todo este debate público es que gran parte del armamento que se ha utilizado para asesinar a los policías salió de los propios cuarteles policiales. ¿Cómo? Mediante el robo que se cree habría posibles filtraciones, y esto permitiría entonces que las bandas estén equipadas con armamento y con incentivos policiales, con equipamiento policial. Lo que se busca es cortar de raíz esto y también fortalecer entonces a las fuerzas del orden, lastimosamente golpeadas. Más de 60 muertes en este año, 65 exactamente, ¿no? Ajá, sí. Lastimosamente, entonces son cifras nefastas en lo que ha sucedido en este 2022. Muy bien, 7 de la mañana con 27 minutos y ahora les contamos que la organización social Madres Coraje hace una invitación a la marcha de este viernes 25 de noviembre por el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Varias organizaciones sociales se sumarán a esta convocatoria. Este miércoles 23 de noviembre, la Organización de Mujeres Madres Coraje dieron una rueda de prensa en marco del 25 de noviembre, Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Elizabeth Otavalo, Mirosalva Ascando y Ruth Montenegro manifestaron la necesidad de continuar movilizándose. Tenemos que ya decir basta, basta de indolencias, basta de atracos. Ni una más. Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, parte de la lucha está en la falta de cumplimiento de la ley ante los feminicidios. Es justamente el inaccionar de las acciones de las instituciones estatales, sobre todo de las que llegan en primer momento a la escena del crimen. Por su parte, Mirosalva Cando cuestiona las acciones de parte del Estado ante estos hechos violentos que van en aumento en el país. Es una exigencia al Estado. No más violencia, porque cada vez siguen muriendo mujeres, día a día.
Según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en el Ecuador, en lo que va del 2022, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre, 272 mujeres fueron víctimas de muertes violentas, 8 transfemicidios y 157 femicidios por delincuencia organizada. El 70% fueron víctimas de arma de fuego, el 11% de arma blanca, el 9% con otros objetos y un 5% con manos. La marcha iniciará en la avenida Amazonas y Patria el viernes 25 de noviembre a las 16 horas y recorrerá hasta la Plaza de Santo Domingo. Manuela Bedón, Noticias 7. Hablando de este tema, la Fundación Paz y Esperanza hizo una encuesta a 400 mujeres en el noroeste de Guayaquil y encontraron datos que son también escandalizantes, como por ejemplo 2 de cada 3 han sufrido algún tipo de violencia, sea física, sea sexual, sea psicológica. De hecho, esta última, la violencia psicológica, es la más común, la que más se ha registrado en las mujeres que fueron entrevistadas. Y además, otro de los problemas que han señalado es que el 33% desiste de denunciar, porque cuando han ido ante la justicia a decir, me pasó esto, los procesos o se demoran mucho o en otros casos terminan favoreciendo al presunto abusador. Esto es lo que hace entonces que no haya esa confianza de ponerle un alto y de acudir ante las autoridades competentes para denunciar estos delitos. Insisto, la violencia psicológica es la que más sufren las mujeres en el noroeste de Guayaquil, datos de la Fundación Paz y Esperanza. Así es, lo que ha dicho la ONU, que también es un dato alarmante, es que en el mundo cada 11 minutos una mujer es asesinada. Este 25 entonces de noviembre estaremos teniendo muchísimas actividades en el Ecuador para recordar pues este día en donde se lucha contra la violencia contra las mujeres, así es. Y es que el caso más mediático, el último caso más mediático es el que conocemos de María Belén Bernal, que sigue en la impunidad porque su asesino todavía está prófugo de la justicia, el proceso judicialmente no puede continuar y además todavía hay dudas de lo que pasó exactamente ese 11 de septiembre en la escuela policial de la policía, donde se sabe que le asesinaron todavía no el modus operandi, ni quienes también podrían estar involucrados en este, insisto, el caso más mediático, pero que no significa que sea el último caso. Lastimosamente, como dices tú, todos los días hay muerte de mujeres en estos llamados femicidios. Y en ese mismo marco, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Economía Violeta, que busca reducir la brecha de género en el ámbito laboral. Con esto se dispone la contratación de mujeres en empresas públicas y privadas, igualdad de salarios, entre otros aspectos. En el Pleno del Legislativo, por unanimidad se aprobó el proyecto de ley de economía violeta, que busca reducir la brecha de género principalmente en el ámbito económico, que antes era del 20% y tras la pandemia se incrementó al 23%. Esta ley tiene como objetivo beneficiar a más del 51% de la población del país, que hoy soportan desproporcionadamente el desempleo. Uno de los caminos para eliminar la violencia de género es la independencia económica de la mujer. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres no tienen un empleo pleno. Por lo tanto, esta ley obliga a las empresas a priorizar la contratación femenina. Que cuando van a buscar un empleo, lo primero que le preguntan, ¿usted va a casarse? Y si está casada, usted, por si acaso está embarazada o se va a embarazar, está entre sus planes para no contratarle. ¿O acaso no sabemos que esa es una realidad y un discrimen para las mujeres? Y para ello se otorgarán incentivos tributarios. Deduce el 150% adicional en las deducciones sobre el aporte al IES por la creación de nueva plaza de trabajo destinada ¿a quién? A mujeres. Además, por cada 3 personas que integren el directorio de alguna compañía, al menos una deberá ser mujer. Colectivos feministas aplauden la decisión legislativa. Cualquier ley que esté encaminada a disminuir esta brecha es importante, es necesaria, hay que apoyarla, obviamente. Pero para que estas leyes necesitamos justamente de la movilización, justamente de la exigencia desde la sociedad civil para que esto se haga efectivo en la vida. El proyecto de ley aprobado pasará al conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de 30 días. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y es que uno de los mayores problemas es este tema de la discriminación por la maternidad, que eso genera varios inconvenientes y lo que se busca entonces es que haya un crecimiento en la masa laboral con la inclusión de las mujeres, que eso históricamente no ha habido. Y de hecho, si uno se pone a ver en la función pública, por ejemplo, y en diferentes ámbitos, son menos las mujeres que están en cargos jerárquicos
que los hombres. En otros lugares, como por ejemplo lo hemos dicho, mejor ejemplo aquí en Comunica EP, hay muchas mujeres que están liderando, pero a escala nacional todavía falta mucho por hacer. Así es, muy bien. Y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una nueva pausa, pero quédese porque al regresar estará con nosotros Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas. Hablaremos con él de la situación de Petroecuador, las declaraciones de Carlos Pareja Llanuselli y las acciones en minería. Ya regresamos. Y como lo habíamos anticipado, ya se encuentra conectado vía Zoom Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas, para poder hablar de la situación de Petroecuador, las declaraciones de Carlos Pareja Llanuselli y las acciones en minería. Muy buenos días, ministro. Gracias por su conexión el día de hoy en Noticias 7 y quisiera empezar preguntándole sobre estas denuncias que hemos escuchado en las 2 últimas semanas. Incluso se había dicho el día de ayer que usted tenía un impedimento para estar en el ministerio. ¿Cuál es su respuesta a aquello? Buenos días, ministro. Buenos días. Mi contadora se olvidó un día de pagar el aporte al seguro de la empleada doméstica, así es que de ahí sacaron un certificado y se pagó en 5 minutos y se arregló, ya tengo el nuevo certificado. Un descuido de mi contadora. Así es. Que no vale la pena comentar. Ministro, además se han tenido otro tipo de denuncias, por ejemplo, que usted pertenecía a empresas offshore, etcétera, y que por eso tampoco se podía ocupar este cargo público. Sí, así llueven las denuncias, ¿verdad? Obviamente tengo más de 50 años de profesión de abogado nacional e internacionalmente, he hecho compañías, he cerrado compañías. Se sacaron un certificado de una compañía del año 2015, de hace 7 años, y presentaron como si fuera actual, ¿no? Eso ya está desvirtuado en los organismos de control. Son denuncias a las que uno se expone en el cargo público, pero no tienen ningún fundamento. Muy bien, ahora, ministro, hablemos entonces del presente y el futuro. Hay un proceso para la modernización de la refinería de Esmeraldas. Quisiéramos conocer entonces más detalles de este concurso que se está abriendo y sobre todo, ¿qué medidas se van a tomar en temas de seguridad para evitar actos de corrupción como los que se registraron en años pasados justamente en la petrolera estatal? Es un concurso para modernizar Esmeraldas y para instalar una pequeña refinería al lado de la de Esmeraldas, porque de cada barril que se llega a Esmeraldas, la mitad se convierte en gasolina y diésel, la otra mitad es un residuo, un concho que queda la de la refinación y no tiene mayor valor, eso se lo vende muy barato a Centroamérica. Ese residuo hay que volverlo a procesar y se puede obtener más gasolina y diésel para el mercado local, o sea, un ahorro inmenso de importaciones. Su pregunta es excelente. ¿Qué se va a hacer? Primero, aquí no hay plata del Estado en riesgo. Se robaron en tiempo de Correa 2.200 millones de dólares porque era plata del Estado, pagaban todo del presupuesto, se robaban el 80%. Aquí es dinero de los inversionistas que van a cuidar cada centavo que inviertan. En segundo lugar, tiene que contratar una compañía fiscalizadora, que los accionistas, los que van a poner el dinero, los banqueros, van también a vigilar todo centavo que del dinero de los contratistas salga. Y en tercer lugar, el Estado va a establecer comisiones de vigilancia con la Comisión de Anticorrupción de la Presidencia. Se va a invitar a la Comisión de Anticorrupción privada, se va a invitar a los colegios de ingenieros profesionales, se va a hacer públicamente, pero repito, aquí no va a haber riesgo de dinero del Estado. Ahora, aquí el Estado... Ministro, ok, interesante el tema de cómo van a evitar la corrupción, pero hablando ya en específico de esta modernización de la refinería, entendemos que habrían 3.000 plazas de empleos nuevas que se podrían crear con este proyecto y en el cual se va a crear un nuevo tipo, se va a producir un nuevo tipo de combustible. ¿De qué se trata específicamente esto para que la gente lo pueda tener claro? Ya. Va a haber miles de empleos en realidad durante el proceso.
especialmente en Esmeraldas, ¿verdad? Una provincia que necesita de empleo, que está azotada por tantos problemas. En segundo lugar, la refinería actual fue hecha en 1978, ¿verdad? Hace varias décadas. Los estándares ambientales eran diferentes. Se permitía, por ejemplo, hasta 500 partes por millón de azufre en un galón. Eso es lo que produce la refinería de Esmeraldas. Y se vende ese producto actualmente en el mercado. Eso es prohibido en todas partes del mundo. Hay normas de la Comunidad Europea. Hay una que se llama Euro 5, ¿verdad? Que no permite combustibles de más de 10 partes por millón de azufre en cada galón. Esa norma se va a aplicar. Los combustibles que salgan de la nueva mini refinería que se va a instalar al lado de Esmeraldas van a producir estos combustibles de altísima calidad y se va a evitar el atentado al medio ambiente de los actuales combustibles. Muy bien, ministro, yo quisiera retomar el tema de corrupción. Hemos incluso escuchado estas denuncias sobre Carlos Pareja Llanuselli. ¿Cómo usted al ingresar al ministerio encuentra Petroecuador, que es donde más ha tenido denuncias de corrupción? ¿Cómo incluso encuentra el Ministerio de Energía y Minas? Mire, hay que reconocer que Petroecuador, si usted entra al Google y pone Petroecuador, le salen 40 páginas de denuncias de corrupción, ¿no? Pero he encontrado una ventana de oportunidad muy buena. El Ecuador por primera vez le va a pedir contabilidad auditada a Petroecuador. No tiene contabilidad auditada por una empresa auditora calificada. Hay una lista de cocineras que dicen ingresos y egresos. No. Se les va a pedir la contabilidad. Ay, sí, que se asusten los pillos. El señor gerente ha prometido que antes de fin de año se contratará esta auditoría y contabilidad, que es exigencia también de los organismos multilaterales. Así es que por lo menos en ese sentido se ve mejor la cosa. En segundo lugar, vamos a limitar la expansión de Petroecuador, proyectos locos, refinerías del Pacífico, terminales de Monteverde, terminales a Cuenca, donde se han botado millones. Que las nuevas obras las haga la empresa privada con su plata, que le cueste y que ella vigile su plata. Así es que limitando a Petroecuador y poniéndole contabilidad, damos grandes pasos para evitar este cáncer de la corrupción que le está carcomiendo. Hay trabajadores... Pero ese trabajo no es tal vez una función de la Contraloría, es decir, la contabilidad de Petroecuador que la maneje también o que la fiscalice o la audite Contraloría. No, son cosas absolutamente y totalmente diferentes. La Contraloría tiene una visión vigilar desde el aspecto administrativo, que cómo se usan los recursos. La contabilidad es desde el aspecto financiero. Son cosas totalmente diferentes. Ese es el problema. Esta auditoría, ministro, entonces, que usted nos dice hasta finales de año ya tendría que hacerse, digamos que la contratación. ¿Cuánto va a costar? ¿Y esto sale del financiamiento de los multilaterales? Porque tengo entendido que la auditoría sería con una gran empresa extranjera. Exactamente, y el BID va a poner la plata. El BID va a poner, no va a costar mucho, 5, 6, 7 millones, pero es la primera vez que se va a hacer contabilidad financiera. Repito, la Contraloría tiene funciones totalmente distintas. No quiero referirme al señor Poli ni al señor Celi, ¿verdad? No. Pues la Contraloría es una institución seria, pero es otro tipo de auditoría. Esta es contabilidad básica. Un negocio de esquina, una tienda que vende de abarrotes, tiene contabilidad mejor que la de Petroecuador. Entonces, hoy se les va a poner contabilidad y auditoría, y va a ver los sapos, culebras, tiburones, ballenas que saltan, pero es necesario para la limpieza de la empresa. Para ir finalizando, ministro, quisiéramos también saber los retos que se enfrenta el ministerio respecto de la minería ilegal. ¿Cómo se va a tratar este tema en el Ecuador? Mire, ese es un problema de la fuerza pública.
El ministerio no tiene una guardia pretoriana, ni policía, ni ejército, no. Eso es una labor de las fuerzas públicas, muy difícil, porque no es solo en el Ecuador, ¿verdad? Hay en el Perú, en el Brasil, recuerdo hace unos 2 años máximo, una represa que se desbordó y mató más de 2.000 mineros ilegales. En África la minería ilegal es terrible, no se diga en el Asia. O sea, no es un problema ecuatoriano exclusivamente. Estamos tomando todas las medidas, el Ministerio de Defensa está dando toda seguridad, pero es un problema y social también, porque hay que decirles, los señores no están ahí por malos, sino porque necesitan comer los mineros ilegales. Así es que esperamos que con la ayuda de la policía y del ejército se pueda controlar algo la minería ilegal. De acuerdo, muy bien, nos queda muy claro. Muchísimas gracias al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite. Gracias nuevamente por su conexión a Noticias 7, ministro. Gracias por invitarme. Muy bien, con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero al retornar tendremos un invitado especial, Pablo Repeto, con quien conversaremos del Mundial Uruguay, que debuta hoy, y cómo ve al Ecuador mañana frente a Países Bajos. Con esto nosotros nos damos una pausa, pero ya retornamos. Hola, hola, muy buenos días, amigos. Estamos nuevamente aquí en Deportes 7. Yo soy Mili Zambrano. No olviden escribirme por redes sociales para comentarme cómo ven el tema de Ecuador mañana frente a Países Bajos. Compañeros, muy buenos días. Tenemos un invitado súper especial en exclusiva desde Uruguay, Lautaro. Así es. El profe Pablo Repeto, que me parece que ya está conectado, Mili. Respeto, que fue técnico de Liga de Quito, de Independiente, y ahora está en Nacional de Uruguay, ¿no? Y ahora quedó campeón, de hecho, con Nacional de Uruguay. Saludamos entonces con el profesor Repeto. Dientes del debut de Uruguay, ¿usted cómo pues mira a la selección de Uruguay ahí en el Mundial? Sí, bueno, ustedes verán que estoy con ropa nacional, porque hoy entrenamos bien temprano, hay 2 horas de diferencia con Ecuador, acá ahora van a ser las 10, que es la hora que comienza el partido. Entrenamos, ahora estamos todos expectantes, bueno, con el grupo, con el cuerpo técnico, los empleados del club, que vamos a ver el partido. Partido difícil, como son todos los debuts. Creo que Uruguay tiene muy buenos jugadores. En la medida que estén en el nivel que esperamos, creo que tenemos mucha posibilidad de lograr un resultado positivo contra una selección que es muy buena, pero bueno, creo que Uruguay, por el nivel de jugadores, por la historia, creo que es favorito. Ojalá que se pueda plasmar ese favoritismo en el campo y podamos lograr debutar con un triunfo, ¿no? Tiene 3 jugadores de Nacional en la selección uruguaya, uno de ellos, Luis Suárez. Profe Repeto, cuéntenos cómo ha sido dirigir entonces al máximo artillero que tiene la selección charrúa y uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, bueno, 3 jugadores tenemos, 2 de los cuales son titulares, Suárez y Rochet, el golero. Bueno, Suárez, ¿qué le voy a decir de Suárez? Conocido por el mundo, con su capacidad goleadora, uno de los mejores delanteros de la historia, si no el mejor de la historia del fútbol uruguayo. Un orgullo, ¿no? Un orgullo. La verdad que haberlo dirigido estos 3 meses, haber aportado para que él se pueda preparar para el Mundial, creo que también es algo muy lindo. Y bueno, ojalá que pueda confirmar todo eso bueno que hizo en la preparación, estos 3 meses con nosotros, que fueron fundamentales y pueda estar a la altura. Así que creo que me tocó, yo siempre digo, me tocó en los últimos 3 equipos dirigir 3 emblemas cada uno en su país, porque me tocó lo de Suárez en Nacional ahora, antes me había tocado dirigir a Antonio en Pasaje por Liga, como ustedes bien saben, y antes también, cuando estuve con Olimpia, Roque Santa Cruz. Jugadores emblemáticos cada uno en su país, que fueron muy lindos, que es muy lindo para mí, que me ayudaron mucho, porque bueno, uno a partir del diálogo con ellos también va creciendo como entrenador, así que un orgullo. Profesor, mucho se habla también de que este será el último mundial de algunas estrellas del fútbol, entre ellas precisamente Luis Suárez. Usted tuvo la oportunidad de conversar con él. ¿Cómo puede afectar, para bien o para mal, este tema de jugar su último mundial a una estrella de la talla de Luis Suárez? No, él no hablé si era el último, eso no.
sí lo veíamos en el día a día, que él se entrenaba con mucha intensidad para llegar a su último mundial, que es su cuarto consecutivo, que él seguramente va a querer terminar muy bien. Yo creo que no debe ser fácil para nadie cuando te toca retirarte, pero también creo que cuando llegas a este momento, como llega Luis, como llega Godín, como otros jugadores también, yo creo que tenés que mirar hacia atrás y estar feliz de todo lo que hiciste, ¿no? Y yo creo que él debe estar muy contento con la gran carrera que hizo, soñada, inimaginable, como él lo decía, y valorada por todos, terminando jugando un mundial, su último mundial, también haber tenido un pasaje por el club que lo vio nacer, y bueno, seguramente le quedarán algunos años más en otras ligas, pero ni hablar que la carrera de él es intachable y muy valorada por todos. Profe, de manera general, ¿cómo usted ve a la selección de Uruguay? ¿Hasta dónde cree que van a llegar? ¿Cómo va a ser este primer partido incluso? Sí, uno nunca sabe, porque bueno, yo creo que Uruguay tiene la capacidad de competir de igual a igual. Después hay que ver, son partidos, ya vimos que se dan a veces sorpresas. Muchas sorpresas en este mundial, profe. ¿Cómo? Muchas sorpresas en este mundial, profe. Les dejaron utilizar este brazalete para que respeten, ¿no? Como diciendo claro, que hay igualdad entre todos. Y hubo ayer festejos por doquier en Japón. Estaba viendo, no sé si eran videos fake, pero decían que incluso eran tan organizados hasta para el festejo en Japón, pero increíble lo que sucedió. Esperaban a que la luz cambie a rojo para ellos estar en las calles, y luego se ponían verde y despejaban la vía para que los vehículos puedan circular. Quisiera ver yo el día de mañana aquí. Imposible. Esperar solo el paso cebra, el rojo para poder festejar, etcétera. Por no al tiempo, Mili, ¿qué partidos tenemos hoy? Bueno, el día de hoy tenemos Suiza-Camerún, que ya jugaron y terminó 1-0. Y adivinen que el camerunés nacionalizado suizo fue el que metió el gol para Suiza. O sea, gana y Suiza no lo con un gol de un camerunés. Sí, nacionalizado suizo. Ajá, Uruguay, Corea del Sur, Portugal, Ghana y Brasil, Serbia. Así es que un menú completo hoy. Muy bien, con esto entonces, así es, les deseamos una excelente jornada, amigos, que tengan todos un muy buen día.